que fue mencionado por dos de las intervenciones al final de la mañana. Entonces, justamente lo que tenemos esta tarde son dos sesiones en donde cada una vamos a abordar aspectos técnicos relacionados con el desarrollo de los planes de acción o estrategias nacionales. En esta sesión, que es la sesión 4, vamos a tratar sobre el análisis de las causas de deforestación, justamente, y la degradación de bosques y la identificación de opciones estratégicas para combatirlas. Y a continuación tendremos la sesión número 5, que tiene que ver con análisis de costos y beneficios para red, y en este caso buscaremos encontrar cómo esa información ha sido útil para el desarrollo de las estrategias. Entonces, en lo que queda de esta tarde tenemos estas dos sesiones. El formato es básicamente el mismo. Tenemos panelistas que presentan casos de países, el programa ONU-RED presentando unas reflexiones y finalmente un espacio para discusión. Quiero apelar a la paciencia de todos, tanto de los panelistas como de los participantes, en pedirles por favor que hagamos todo lo posible por mantener nuestras intervenciones muy enfocadas y al punto, porque en base a la lección aprendida de la mañana estamos viendo un poquito de estrés por el tiempo que está tomando hacer la presentación. Entonces, agradecemos mucho la generosidad de los países en proveernos con tanta información. La buena noticia es que toda esa información va a quedar en manos de ustedes también, todos los participantes acá. Sin embargo, el pedido que hago es, si es que existe alguna diapositiva que se puede pasar más rápido, por favor lo hagamos para tratar de contestar e ir directamente al punto de lo que trata la sesión, de manera que podamos hacer algo que no logramos hacer mucho en la mañana, y es abrir un espacio un poco de discusión y de reflexión entre los participantes, que es lo más interesante probablemente de un encuentro entre países para reflexionar sobre estos temas. Entonces, habiendo dicho todo esto, quiero dar paso a nuestro primer panelista. Él es Iván Darío Valencia Rodríguez, asesor de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Nuevamente, la sesión de esta tarde tiene que ver con el análisis de las causas de deforestación y cómo vamos encontrando entonces medidas o acciones para combatirla. Iván Darío, bienvenido, adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer al programa ONU-RED y al gobierno del Ecuador por la invitación al país a este taller. Es un placer estar con ustedes y compartir nuestras experiencias. Voy a hablar sobre el caso de la Amazonía para el tema que convoca esta sesión, el análisis de motores de deforestación y su relación con la estrategia RED. Simplemente para dar un panorama rápido de las coberturas de la tierra y los motores de deforestación, vemos que más o menos la mitad del país está cubierta por bosques. Hay unas cuantas hectáreas de plantaciones forestales, hay una área significativa de intervención de pastizales, cultivos de palma de aceite. Creo que quizás este mapa está un poco desactualizado, se han incrementado. Hay muchas zonas en donde se han presentado cultivos de coca. Como ustedes saben, los cultivos ilícitos son un problema que nos aqueja. Aquí no muestra la intensidad actual, pero sí da zonas donde históricamente se han presentado. También hay títulos mineros. La minería ha tomado mucho auge últimamente en el país. Y una red vial, vías férreas, y también una grande, digamos, una gran cantidad de zonas de reserva para futura exploración de hidrocarburos. Ese es un panorama muy a grosso modo a lo que nos enfrentamos en el momento y en el futuro. La deforestación ha alcanzado niveles de 288.000 hectáreas promedio entre 1990 y 2012, sin embargo ha disminuido en los últimos años, y en las áreas en rojo ustedes ven digamos, las zonas de mayor deforestación en estos últimos 20 años. Tenemos muchos motores de deforestación identificados, la sobreexplotación y también unas condiciones subyacentes que incluso complican aún más la situación, como el cambio climático, la transformación ecosistémica, la sobreexplotación de los recursos y la contaminación.
Hay como causas directas: infraestructura, minería, sistemas extractivos no sostenibles, fenómenos naturales, la tala ilegal, cultivos ilícitos, incendios forestales, la expansión de la frontera agrícola, especies invasoras, vertimientos y uso indiscriminado de agroquímicos, desarrollo industrial y urbanístico. También identificamos en causas subyacentes como cambios demográficos, cambios de la actividad económica, de tecnología, factores sociopolíticos, culturales y desarrollo de políticas sectoriales. Todo esto incide en los patrones de deforestación. Vemos que en un análisis un poco grueso, vemos que se debe el 14% a la expansión de la frontera agrícola, 1% a la urbanización, una afectación en 220.000 hectáreas de deforestación asociada a cultivos de coca, el 42% de la madera consumida en el país proviene de tala ilegal y 109 especies con potencial invasor y un 24% de área vulnerable a incendios forestales. Pues con este panorama un poco desalentador, como país estamos diseñando la estrategia RED básicamente para cubrir 3 objetivos principales: uno global, mitigar el cambio climático; uno global y nacional, es reducir la deforestación y degradación de los bosques y los impactos a que esto conlleva, no solo por su impacto en la mitigación, sino todos los beneficios asociados al bosque que se están perdiendo; y la generación de cobeneficios a las comunidades que viven y dependen de los bosques, que coinciden en buena parte con las zonas más deprimidas del país. Quiero hacer eco de que, como muchos países han mencionado, hay una serie de políticas institucionales, nacionales y leyes relevantes. O sea, la estrategia RED no se construye partiendo de cero, sino que hay una asociación fuerte con muchas políticas, como la Política Nacional de Biodiversidad y Gestión de los Servicios Ecosistémicos, la Estrategia Colombiana de Bajo Carbono, etc. Y como ejemplo de lo que estamos buscando de esta articulación entre políticas, es la articulación de 2 estrategias, parte del Plan Nacional, digamos del Sistema Nacional de Cambio Climático, que es la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono y la Estrategia Nacional RED. Entonces hay unos puntos de sinergia muy claros en donde se han de identificar acciones que representen alternativas económicas a las comunidades locales, diferentes a las que requieren deforestación y que a su vez sean carbono eficientes. La estrategia de bajo carbono tiene un enfoque sectorial, tenemos enfoques por industria, vivienda, residuos, etcétera. Y entonces en el tema de agricultura, que también hace parte de la estrategia, hay buena parte de medidas que han sido diseñadas y que son muy compatibles con lo que se quiere para la estrategia RED. Esto como para darles un panorama general de cómo abordamos el tema. Quiero pasar entonces a la Amazonía. ¿Y por qué la Amazonía? Porque la Amazonía para el país es la primera región prioritaria para implementar el mecanismo RED. Entonces, ¿cómo se han hecho los análisis de motores de deforestación en esta región? Primero, pues identificar la región. Es la región en la parte inferior del mapa, en estas subregiones identificadas para la implementación de RED, coinciden aquí no con el bioma entero amazónico, sino con las jurisdicciones de las corporaciones autónomas regionales, que son las autoridades ambientales regionales, en este caso Corpo Amazonía y la CDA, y es un área de 40.5 millones de hectáreas con 35.8 millones de hectáreas de bosque. Allí, como un panorama de cómo está el ordenamiento actual del territorio, vemos que gran parte del territorio aún está cobijado bajo la figura de reserva forestal, que fue una figura creada en los años 50. También el 53% de la región tiene resguardos indígenas sobre esta reserva forestal, y esto ha permitido darle los derechos del territorio a muchas comunidades y también a preservar los bosques, porque sí, aquí como en muchos otros países existe una fuerte asociación entre conservación y resguardos indígenas, y también áreas protegidas, que en total suman 9.5 millones de hectáreas en la región y que son las áreas en verde.
De todas maneras, hay unas áreas que sí son reserva forestal, pero aún no están cobijadas en estas categorías y por eso tienen mayor vulnerabilidad a los cambios de uso del suelo. Aquí vemos un poco la transformación en las zonas oscuras en la región y básicamente para la región los mayores motores identificados son la ganadería, la colonización campesina, la expansión de hidrocarburos y minas, la construcción de vías, la tala y minería ilegal y la coca. Se ha hecho también un análisis de a qué coberturas cambia el bosque después de desaparecer, después de la deforestación. Entonces, no hay evidencia de cultivos agroindustriales o monocultivos como una causa importante en la Amazonía, pero la mayoría pasa a pastos, pastos enmalezados, pastos naturales, pastos limpios y también a vegetación secundaria. Sin embargo, aún no tenemos totalmente analizado el fenómeno porque hemos tenido un monitoreo bienal de la deforestación cada 2 años. Y digamos, lo digo tenemos porque este año lo logramos conseguir, hacer una retrospectiva desde 2000